Somos el grupo conformado por la abogada Gabriela Aro y Marco Ramiro Torres. Honorable Tribunal y presentes, reciban un cordial saludo. Me dirijo ante ustedes en calidad de abogada de la parte demandada a la empresa Al-Saqqad Abrasad en base al derecho de la defensa y dentro del término procesal oportuno. Planteo ante ustedes de manera formal la incompetencia del Tribunal Arbitral, sustentado bajo el principio competence. Honorable Tribunal, si bien el arbitraje constituye una jurisdicción de base convencional, debemos tener presente que esta no recae en la potestad de la soberanía estatal, sino que recae en la autonomía de las partes. Sobre el alcance del principio competence, es menester indicar que el tribunal es quien tiene la potestad de decidir sobre su propia competencia. No obstante, es de igual manera incuestionable que dicha atribución no implica una presunción automática de la jurisdicción, sino que se refiere al deber de verificar bajo parámetros jurídicos aspectos como la existencia de un convenio arbitral que sea válido, tanto de manera formal y material, así como su alcance tanto objetivo como subjetivo y su aplicabilidad en cuanto a la controversia a tratar, por lo que el principio competence no crea la jurisdicción, sino que evalúa esta, cumpliendo de esta manera un papel instrumental de ordenación del procedimiento arbitral, evitando así recaer en la paralización del proceso ante cuestionamientos jurisdiccionales. En cuanto a esto, según Juan Figueroa Valdés, menciona que la extensión de la competencia del árbitro para decidir sobre su propia jurisdicción se traduce en revisar, entre otras cosas, primero, si existe un acuerdo de arbitraje válido, esto es, si cumple con los requisitos de existencia y validez. Segundo, si la extensión del acuerdo de arbitraje incluye o cubre la disputa. Tercero, si el acuerdo de arbitraje comprende a las personas o sociedades involucradas en el conflicto, como por ejemplo, si la demanda es en contra de un grupo de empresas, se incluye a las filiales que no firmaron. Cuarto, si el árbitro goza de ciertas facultades. Y quinto, si el conflicto es arbitrable, materia cuyas limitaciones están dadas en el acuerdo arbitral y en las normas de orden público aplicables. De los hechos de caso, se desprende que la controversia surge de la ejecución de un contrato de compraventa de acciones celebrado el 11 de julio del año 2018, por lo que, señores árbitros, una vez identificado el instrumento contractual, siendo este el contrato de compraventa, corresponde verificar la existencia del acuerdo arbitral, constatándose que la misma no posee estipulada una cláusula arbitral, hecho que se reconoce de manera expresa, siendo así verificable la ausencia de la misma en el contrato principal. En cuanto a la voluntad de las partes en relevancia al convenio arbitral, Óscar Alejos menciona que el convenio arbitral reside por naturaleza en la voluntad de las partes de someter sus controversias al fuero arbitral acerca del contrato, el cual es fuente de litigio, y como se mencionó con anterioridad, en este contrato no se ha establecido una cláusula arbitral, por lo que, de acuerdo a los principios generales que establece el derecho contractual, el convenio arbitral debe de estar establecido por escrito y refiriéndose de manera clara a las controversias derivadas de una relación jurídica determinada, por lo que, tomando en cuenta a estos señores árbitros, como se venía mencionando, no existe una cláusula compromisoria, no hay una remisión expresa, ni tampoco existe una incorporación por referencia, con lo que se impide afirmar la competencia arbitral. Por lo tanto, el tribunal puede analizar su competencia, pero no puede presumir la existencia de consentimiento para arbitrar. Para el profesor Vidal Ramos, el convenio arbitral constituye la piedra fundamental del arbitraje comercial, representando el máximo ejercicio del principio de autonomía privada, al ser fijado por las partes su efecto contractual, posibilitando que los contratantes de común acuerdo diseñen un litigio arbitral acorde a sus necesidades, estilos, usos y costumbres. En cuanto a la claridad de la controversia, en el caso Plama Consortium Limited contra la República de Bulgaria 2005, se sostuvo que la intención de someter una controversia a arbitraje debe establecerse claramente y no puede presumirse. Ahora bien, señores árbitros, en el contrato se establece una cláusula arbitral estatuaria, la misma que no resulta aplicable al presente litigio,
Por cuanto la cláusula estatuaria regula lo que concierne a la organización interna de la sociedad y de las relaciones corporativas, mas no constituye un instrumento que regule a los contratos sobre transferencias accionarias celebradas entre partes como el presente caso. De igual manera, la cláusula estatuaria se circunscriben a controversias societarias que se originan internamente, mas sin embargo la presente controversia versa sobre las obligaciones contractuales que se originan a partir de la compraventa. Por ende, la compraventa de acciones y el estatuto contemplado responden a objetivos jurídicos distintos, teniendo como resultado que la falta de remisión contractual expresa excluye la integración del convenio arbitral estatuario. En cuanto a esto, el Tribunal Supremo de España, de la Sala Civil, en su sentencia número 102-2017, de manera expresa nos indica que la sumisión a arbitraje requiere la existencia de un convenio arbitral válido que exprese la voluntad de las partes de someter a arbitraje las controversias surgidas respecto de una determinada relación jurídica. Por todo lo expuesto ante vuestra autoridad, distinguidos árbitros que conforman el presente tribunal, sustento mi objeción en base al ejercicio del principio competence, luego de haber sustentado y realizado un análisis a la jurisdicción, tomando en cuenta que la presente controversia, conforme lo he demostrado, es contractual, así como que el contrato carece de cláusula arbitral y sin que la cláusula arbitral estatuaria no cubre la materia la cual versa la controversia. Por lo tanto, solicito ante ustedes se sirvan declarar la incompetencia del tribunal arbitral. Hasta aquí mi intervención. Cedo la palabra a la defensa técnica. Gracias. Buenas tardes, señores miembros del tribunal. Comparezco en representación de las señoras Renata y Rosita Rodríguez, fundadoras del Cemental S.A., parte actora en este proceso. La parte demandada es la compañía Al-Sakat Al-Brasad, adquiriente del paquete accionario de la sociedad. El objeto de esta intervención es estrictamente jurisdiccional. Voy a demostrar que este tribunal es competente para conocer la controversia surgida a raíz del incumplimiento de pago derivado de la venta de acciones conforme al principio competence. La demandada ha sostenido que este tribunal carece de competencia porque el contrato de compra y venta no contiene cláusula arbitral escrita. Sin embargo, es evidente que ese argumento analiza la operación de manera fragmentada y desconoce la estructura jurídica que rige la transferencia accionaria. Existe un hecho que no ha sido controvertido. El Estatuto Social del Cemental S.A. contiene en su cláusula 30ª una cláusula arbitral que somete a arbitraje las controversias derivadas de la venta y comercialización de las acciones. La controversia actual surge precisamente de la venta de las acciones. Por tanto, desde el punto de vista objetivo, el supuesto encaja plenamente en el ámbito de la cláusula. La cuestión real no es si existe una cláusula arbitral. Por supuesto que existe. La cuestión es si la demandada quedó vinculada por ella a los hechos que se demuestra que sí. La compañía Al-Sakat Al-Brasad adquirió las acciones y se convirtió en accionista. Antes de hacerlo, realizó una auditoría integral durante 12 meses. Revisó todos los contratos, revisó las contingencias y estados jurídicos de la compañía y declaró expresamente conocer la situación legal de la sociedad. No estamos ante un tercero extraño o inadvertido. Estamos frente a un cliente informado que decidió incorporarse a la estructura societaria con todo el conocimiento. La doctrina arbitral ha sido clara en que el consentimiento no se reduce a la firma física de un documento. William Park sostiene que el consentimiento al arbitraje puede inferirse
cuando la conducta revela integración funcional en la operación económica. Y eso es precisamente lo que ocurrió aquí. Hubo integración voluntaria, conocimiento previo y aceptación del régimen societario. En este caso, se encuadra dentro de la aplicación del convenio arbitral a partes no signatarias, específicamente bajo la teoría de la incorporación por referencia, que es cuando alguien se integra voluntariamente a una estructura jurídica que contiene una cláusula arbitral, queda vinculado por ella, no porque se le imponga arbitrariamente, sino porque su propia conducta revela aceptación del marco normativo que la contiene. El tratadista Hugo García Larriba explica claramente que la participación activa dentro de la estructura contractual permite aplicar el convenio arbitral a quien actuó como verdadera parte, aunque no haya suscrito el instrumento originario. Aquí la demandada no solo que participó, adquirió la titularidad de la compañía. Además, Emmanuel Galliard sugiere que un tribunal arbitral es competente para determinar el alcance subjetivo del convenio bajo el principio competes competes. Incluso cuando existe debate sobre quién está vinculado, es el propio tribunal quien debe decidir esa cuestión. La jurisprudencia comparada refuerza este análisis. En el caso Dow Chemical versus Isover, la Corte de Apelación de París confirmó que la cláusula arbitral puede aplicarse a entidades que sin haber firmado formalmente el contrato participaron en la estructura económica común. El tribunal entendió que la realidad económica y la conducta prevalecen sobre el formalismo de la firma aislada. De igual manera, en el caso World Duty Free versus Kenia, el tribunal arbitral sostuvo que corresponde al propio tribunal pronunciarse sobre su competencia, incluso cuando se cuestione el alcance o la validez del contrato subyacente. Es decir, la objeción formal no paraliza la jurisdicción. La activa para ser resuelta por el propio órgano arbitral. Aplicando estos criterios al caso concreto, la posición de la demandada resulta insostenible. No puede adquirir acciones, ejercer derechos como accionista, beneficiarse de la estructura societaria y simultáneamente desconocer el mecanismo de resolución de controversias que rige esa misma estructura. La compraventa fue el instrumento para adquirir la titularidad, pero la titularidad implica sometimiento al estatuto y el estatuto contiene cláusula arbitral. Separar la compraventa del estatuto es una construcción artificial que desconoce la unidad jurídica de la operación. Por lo tanto, señores árbitros, en esta etapa no se decide si hubo incumplimiento. Se decide si existe un convenio arbitral vinculante y los hechos acreditan que la demandada se incorporó voluntariamente a un régimen que contiene cláusula arbitral expresa. Existe cláusula válida. La controversia está comprendida en su ámbito. La demandada se integró voluntariamente al estatuto. El consentimiento puede inferirse de su conducta. Y conforme al principio competence competence, corresponde a este tribunal determinar su jurisdicción. Por estas razones solicitamos se declare competente para conocer la controversia. Cedo la palabra. Señores del Tribunal Arbitral, en cuanto al alegato de la defensa técnica de la parte actora, me remito a mencionar lo siguiente. El conflicto se deriva del incumplimiento de pago de un contrato de compraventa de acciones. El presente contrato no contiene cláusula arbitral, por lo cual el querer pretender que la competencia nazca del estatuto social supone, señores árbitros, sustituir el consentimiento contractual por una mera presunción, siendo así que la teoría de los no signatarios no puede ser aplicable, en cuanto a que no existe una integración contractual ni remisión expresa al estatuto en el contrato de compraventa. Por lo tanto,
Como el arbitraje es una jurisdicción de excepción fundada exclusivamente en la voluntad y cuando ésta no es acreditada, la competencia no puede simplemente presumirse. Por todo lo mencionado, señores árbitros, nos ratificamos en nuestra petición de que se declare la incompetencia del tribunal arbitral. Hasta aquí mi intervención. Gracias. Señores miembros del tribunal, la demandada ha insistido en que no firmó una cláusula arbitral en el contrato de compra y venta y que por ello este tribunal carece de competencia. Pero ese argumento omite el hecho central de que no ha podido desvirtuar. La compraventa fue el mecanismo para adquirir las acciones y las acciones están regidas por el estatuto social que contiene la cláusula arbitral. La demandada no ha negado haber adquirido las acciones, no ha negado haber realizado una auditoría integral durante 12 meses, no ha negado haber declarado conocer el régimen jurídico de la compañía. Su objeción es exclusivamente formal, pretende aislar un documento de la estructura normativa que lo regula, pero la titularidad accionaria implica sometimiento al estatuto y el estatuto contiene la cláusula. En esta etapa no se analiza el fondo del incumplimiento, sino la existencia de un convenio arbitral vinculante y los hechos demuestran que la demandada se incorporó voluntariamente a un régimen que prevé arbitraje. Por ello, solicitamos que se rechace la objeción de incompetencia. Muchas gracias.